Hola, buenos días. Mi nombre es Fabián Forero y estoy con mis compañeros Brian González y Daniel Vargas. El día de hoy vamos a hacer la exposición sobre la polarización en emisor seguidor. A continuación tenemos la tabla de contenido y vamos con el primer punto de qué es el punto de operación y para qué sirve conocer la polarización del circuito. Entonces, ¿qué es el punto de polarización y el punto de operación? El punto de operación es este donde el transistor se encuentra en la zona activa y donde este presenta ciertas cualidades. En este caso, lo que nos permite hacer este circuito es transmitir la corriente y amplificarla. Eh, entonces, el punto de operación es aquel donde trabaja el transistor y depende del voltaje y de la corriente. A continuación, más adelante veremos la gráfica de cómo se visualiza y también podemos ver que existen diferentes puntos de operación, los cuales permiten diferentes funciones. Se recomienda que estos transistores se utilicen en esta zona activa para evitar que estos sufran daños y que tengan un correcto funcionamiento. Y estos también van a tener una corriente máxima y un voltaje máximo. La corriente es de la base y el voltaje es colector emisor. Y también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una temperatura que se genera y a mayor temperatura vamos a tener una mayor transmisión de corriente. Entonces, para esto también se tiene en cuenta la composición de los transistores y de cómo les aplicamos los voltajes de las fuentes. Y, cabe aclarar que existen diferentes puntos, como lo veremos en la gráfica, y cada uno tiene una función, y lo que se busca es tener la mayor estabilidad y la mayor constancia. Aquí tenemos la gráfica, esta es la gráfica de la curva característica del transistor. Entonces podemos visualizar tres puntos que son el A, el B, el C y el D, perdón, cuatro puntos. El A es un punto de corte donde en este no existe transmisión de datos ni de señales. El punto B, C y D son los puntos donde el transistor estaría haciendo una función de amplificar la señal. Podemos ver que el punto D se acerca más al voltaje máximo del colector emisor y esto va a hacer que podamos, es el punto como más óptimo donde podemos acercarnos más a este voltaje y nos va a permitir amplificar una señal una señal más grande. Y también tenemos el punto de saturación, que es donde el voltaje ya sobrepasa y ya no funciona de la misma manera. Más adelante lo veremos. Listo, pasamos a la explicación de circuito y análisis de malla. En la figura 4.46 encontramos lo que es la configuración que nos introduce el libro de Bolestad entre el emisor seguidor. ¿Ok? Aquí pues encontramos un transistor de tipo NPN, en donde pues comúnmente está polarizado tanto el colector como el emisor de manera negativa y la base en positivo. ¿Qué otra característica hay? Que pues tanto para la base como para el emisor encontramos siempre una resistencia conectada. Con estas características pues siempre podemos analizar y saber qué es este tipo de circuito. Entonces encontramos dos análisis de malla. El primero sería entre el componente de la base y el componente del emisor. Entonces de izquierda a derecha encontramos lo que es, un momento, menos IB por RB, que sube en esta dirección, menos el voltaje de base emisor, que comúnmente en transistores de silicio es un valor de 0.7 voltios, menos IE por RE, que ya empieza a bajar por esta dirección, más el voltaje en E, que sería el emisor de voltaje. Todo igualado a cero según la ley de Kirchhoff para mallas. En amarillo encontramos una ecuación característica que es indispensable para solucionar estos circuitos, que sería IE es igual al factor de beta. Beta sería la ganancia en el transistor, más uno por IB. Entonces, simplemente aquí reemplazamos en la expresión obtenida. Entonces nos quedaría IB por RB más el factor de beta más uno por IB por RE. Eso es igual al voltaje, eh, al emisor de voltaje menos el voltaje de la base de emisor. Aquí pues simplemente despejamos para IB. Entonces en el numerador nos queda voltaje en emisor menos el voltaje B de base en emisor
sobre RB más el factor de beta más uno por IB por RE. Ya pasamos al siguiente análisis. Este es más sencillito. Pasaría simplemente aquí en la parte del emisor. Entonces, de manera descendente encontramos lo que es el voltaje del conector emisor menos IE por RE, que baja en esta dirección, más el voltaje en emisor. Todo igualado a cero y pues simplemente despejamos para VSE, que sería voltaje en emisor menos IE por RE. Estas serían las dos ecuaciones muy útiles para encontrar una solución para este tipo de circuitos. Está Ah, silenciado. Joder. active el micrófono. Y ahora vamos a ver el análisis del punto Q, el corte y la saturación del circuito. Entonces, ¿qué es el punto Q? El punto Q, también llamado quiescente, es un punto donde el transistor no está en funcionamiento y se conservan los valores de voltaje y de corriente estáticos. Esto nos permite pues que no haya variaciones. ¿Y qué es este punto? Este punto lo que busca es tener la mayor transmisión eh, al momento de estar operando. Su objetivo principal es linealizar y amplificar la ganancia. Eh, Este punto ocurre cuando se aplica el voltaje necesario que supera el umbral del diodo, permitiendo el paso de la corriente. Y durante este periodo no fluirá corriente entre el colector y el emisor si no se cumple este umbral. Y existen otras dos zonas que son la zona de saturación y la zona de corte. Y la zona de corte es esta donde el voltaje no es el suficiente y el transistor va a ser como si fuera un switch abierto, por lo que no va a haber ningún paso de corriente. Y por el contrario, la zona de saturación es cuando se supera el voltaje máximo y esto va a hacer que va a funcionar como un interruptor cerrado y aunque ya no va a haber una amplificación, sí va a haber un voltaje que va a ser el máximo, que es como la gráfica que vemos a continuación. Entonces aquí podemos ver el punto Q y este es un punto que se encuentra en un lugar menor a la corriente máxima y menor también al potencial máximo. Y este es el punto donde se dice que debe ser óptimo. Si se corre un poco hacia la izquierda, llega a la parte donde está en saturación y si baja a una corriente inferior a cero, es donde ya llega al punto de corte. Bueno, lo siguiente es la función de utilidad con respecto a otras polarizaciones. Eh, Primero, vamos a ver como qué tipo de funciones puede suministrar este tipo. Por ejemplo, para, hay posiblemente cinco casos, donde el primero es la adaptación de impedancias. Segundo, puede servir para amortiguamiento de señales. Tercero, nos sirve como buffer. Cuarto, como conversor de impedancias. Y cinco, como inversor de fases. En el caso de impedancias, tanto cuando hay alta impedancia, permite conectar fuentes de alta impedancia sin cargarlas excesivamente, tal y como está en la diapositiva. Y en caso de bajas impedancias, ofrece una salida como baja impedancia que puede impulsar cargas. El amortiguamiento reduce el efecto de la capacitancia y minimiza la distorsión. En el caso del buffer, aísla la fuente de la señal de carga y mantiene una forma de onda de la señal. El conversor transforma una señal de alta impedancia y baja corriente y permite la conexión entre diferentes etapas del circuito. Y para inversor, pues invierte la fase de la señal de entrada, que puede ser útil en varias aplicaciones. Ya veremos con Ok. respecto a otras polarizaciones qué es lo que cambia. Sí, listo, ahora sí. Haciendo una comparativa.
Por ejemplo, en comparativa con el emisor común, pues eh, es, de esta manera podemos hallar mayor ganancia de voltaje, pero a diferencia del emisor común, pero un menor impedancia de entrada y una mayor distorsión. En comparativa con base común, una alta impedancia de entrada y una baja distorsión. Y respecto al colector común, eh, en cuanto a la impedancia de entrada y salida, hay menor ganancia de voltaje y mayor distorsión. Listo, pues pasaremos ya como a los pasos para dar solución a este circuito. Como primero entendemos el comprender el circuito, entonces es importante comprender el funcionamiento y qué componentes están involucrados en él. En ambas imágenes, que son ejemplos que ya explicaremos más adelante, encontramos el transistor tipo NPN, como ya expliqué anteriormente, y las dos resistencias tanto para el componente en base y el componente en emisor. Como segundo paso, pues tenemos que identificar los valores de los componentes y especificaciones del transistor. En este caso, pues para esta imagen encontramos que la ganancia es de 90. Aquí tenemos un valor de 240 kiloohms, aquí un valor de 2 kiloohms y una fuente de voltaje de -20 para el componente emisor. Para esta imagen, pues ya tenemos un voltaje de 6 voltios para el componente en base y una resistencia de 330 kiloohms. Para el transistor tenemos una beta de 120 y para el componente emisor pues tenemos 1.2 kiloohms y en la fuente de voltaje -6 voltios. Ya como tercer paso encontramos la fórmula o el análisis de mallas. Entonces, como vimos previamente, se utiliza un transistor bipolar NPN, en donde hay tres componentes, tres elementos que funcionan, entre comillas, de manera independiente, que necesitan ser evaluados para conocer sus características. Gracias a eso, pues, gracias a esto y a las ecuaciones obtenidas, pues podremos calcular los valores para los componentes del punto de trabajo Q, como explicó mi compañero anteriormente. En este trabajo Q, pues encontramos lo que es la corriente del emisor, IE, corriente en base, que sería IB, también el voltaje en emisor, base en emisor, pues en transistores de silicio es un valor de 0.7 voltios. De igual forma también encontramos el voltaje en emisor. ¿Con qué encontramos esto? Pues con las ecuaciones que se desglosan de las mallas. Estas son las tres principales. Entonces, pues como base nos servirían muy bien para dar pie a esta solución. Ya como quinto paso, pues tenemos el verificar los valores calculados. Primeramente asegurarnos de que el transistor esté polarizado de manera acertada, que la corriente en base calculada debe ser suficiente para llevar el transistor a la extensión activa. Y si tenemos acceso a un software de automatización como Proteus, por ejemplo, pues podremos emplearlo para verificar el buen funcionamiento del circuito. Bien, pasamos al punto de la solución de un ejemplo sacado del libro de Boylestad. En, esta, en este circuito nos piden determinar el nivel de voltaje en emisor y la corriente del emisor. Entonces, iniciaremos con el análisis de malla desde el componente de la base hasta el componente del emisor. Entonces, de sentido de izquierda a derecha encontramos -6 voltios más IB multiplicado por 330 kiloohms más el voltaje de base emisor, que como dije anteriormente, pues son 0.7 voltios, más IE, que baja en esta dirección, multiplicado por 1.2 kiloohms, menos 6 voltios que bajan desde el emisor. Entonces, aplicando lo que es la expresión característica, simplemente reemplazamos en la ecuación anterior, nos quedaría -6 voltios, más IB por 330 kiloohms, más 0.7 por el factor de beta más 1 por IB, por 1.2 kiloohms, menos 6. Todo igualado a 0. En este punto, pues pasamos lo que es el -6, el más 0.7 al otro lado de la ecuación y obtenemos 11.3. De igual forma, pues sumamos la ganancia en beta que nos da 120 más 1 y lo multiplicamos por 1.2 kilo, que nos daría 145.2 kilos. Eh, Aquí, pues del lado izquierdo tenemos esta expresión que podremos pasar a dividir. En este caso, pues nos quedaría sumando
330 kilómetros más 145,2 nos daría 475,2 kilómetros en el denominador y en el numerador 11,3 que pues dividiendo nos daría 0,022378 mil amperes en IV. Pasaríamos a calcular IE utilizando la expresión característica. Entonces, tenemos aquí todo lo independiente de la ecuación, tenemos la ganancia y el IB que calculamos anteriormente. Entonces, simplemente es reemplazar en la ecuación. eh, 120 más 1 nos daría 121 por IB, que es 0,02378 mil amperes, y la corriente del emisor nos daría 2,877 mil amperes. Ya como última parte, pues hacemos el análisis de la malla en el apartado del emisor. Entonces, subiendo en esta dirección encontramos más 6 voltios menos IE que multiplica a 1,2 kiloohms eh, más el voltaje de emisor, todo igualado a cero. Aquí pues reemplazamos el IE que obtuvimos anteriormente, nos daría más 6 voltios menos 2,877 mil amperes por 1,2 kilos más el voltaje de emisor es igual a cero. Aquí pues simplemente operamos, aquí multiplicamos 2,87 eh, 2,877 por 1,2 kilos, nos daría 3,45. Aquí se cancelan estas dos unidades. Es- Pues quedamos aquí en esta operación, que 2,877 miliamperes por 1,2 nos daría 3,45. Aquí se cancelan las unidades porque están en la misma magnitud. Nos quedaría pues más 6 menos 3,45 más voltaje en emisor es igual a cero. Aquí únicamente dejamos para el voltaje en emisor, nos daría 2,54, 2,547 voltios. Y ya con esto pues daríamos finalización del ejercicio, eh, obtuviendo los dos eh, componentes que nos pedían, el voltaje en emisor y la corriente del emisor. Ya el siguiente parámetro es el problema para solucionar o a solucionar, donde a través del libro propone un ejercicio que es de determinar el voltaje de colector emisor y la corriente del emisor, más o menos como se muestra en la figura. Entonces aplicaremos lo mismo, lo que las tres principales ecuaciones, o también si queremos usar mallas, pues para llegar a esas mismas ecuaciones. Y tenemos cuatro opciones de respuesta, tal y como lo plantea el libro, siendo la B la correcta. Entonces la idea es llegar a esa expresión correcta. Ya depende de nosotros, pues, despejar bien y usar bien las herramientas que se tienen. Listo. Ya Muchísimas con eso, gracias. bueno, que estén muy bien. Listo, listo, Felicidades, gracias. descansen.